Yo quisiera saber, ustedes qué piensan, qué es ministrar. ¿Qué es ministrar? Bueno, hay formas de administrar como dinero y puede administrar también como en una oración Ok. para mí. Ministrar en oración, sí, claro, hay ministraciones de oración, sí. Esos son los tipos de administración, pero en sí el significado de ministrar, ¿qué es para ti? ¿Qué es ministrar? ¿Qué es el hecho de ministrar a alguien? Yo creo que como conducir a algo. Conducir a algo. ¿Qué más? Conducir a algo, sí. Porque ministrar es dar algo, obviamente, pero estamos también conduciendo a algo a la persona, eso es verdad. Pero en sí ministrar viene de esa palabra que siempre hemos escuchado en la Biblia que dice que es mejor dar que recibir. Ministrar es dar, realmente es dar de nuestro tiempo, dar de nuestro conocimiento, dar de lo que sabemos, dar de todo lo que tenemos. Eso es ministrar. Porque la administración viene cerca de ese corazón de Dios, y Dios todo lo dio. Dios dio su vida, Dios dio a nosotros, nos dio una palabra, ¿sí o no? Una guía. Los del pueblo de Israel no tuvieron esa guía, ellos vivieron la palabra. O sea, lo que hicieron ellos fue lo que quedó establecido en la palabra de Dios. O sea, que ellos la sufrieron, ellos estuvieron en la guerra total, en la vaina, en la cuestión. Pero nosotros hemos sido ministrados por la palabra de Dios. Algo que Él nos dio, algo que Él dejó. Entonces, el ministrar viene de la palabra dar. Dar, de estar dispuestos a dar. ¿A dar qué? A dar consuelo. Muchas veces tú puedes ministrar a una persona dando consuelo. Dando un consejo a una persona. Y la mayoría de veces se aconseja es ministrando a la persona por la situación que tenga o lo que esté viviendo en ese momento. Bueno, entonces vamos a ver hoy lo que es la parte de esa parte de ministerio en el matrimonio. El matrimonio en sí es un ministerio establecido por Dios y es el ministerio de dar. Es el ministerio de dar. En el matrimonio es donde más vamos a aplicar ese ministerio, dar. Tanto la esposa como el esposo deben acostumbrarse a dar. A veces tenemos que dar cosas que de pronto no estamos de acuerdo, pero las damos porque amamos. Amén. Y así Dios también lo hace. Él nos da a veces cosas que de pronto nosotros no nos merecemos, pero las dio. Él dio la salvación y realmente no la merecíamos. Entonces, por gracia hemos sido salvos. Por esa gracia de Dios. Entonces Él dio por gracia las cosas. Entonces, vamos a ver Mateo 20:28. Mateo 20:28. Mateo 20:28. Mateo 20:28. ¿Lo tienes, Oscar? Léelo, por favor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. Él dio. Él ministró en ese momento. Porque muchos de nosotros ahorita tenemos la conciencia de que Él se sacrificó por nosotros. Él vino a servirnos. Imagínense eso. Ese es un servicio de sacrificio. Porque Él dio su vida por nosotros, por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados. Ni siquiera habíamos cometido pecados y ya Él lo había hecho para que fuéramos perdonados. Lo único que te queda es arrepentirte y seguir los caminos de Él. Eso es lo único que toca hacer. No más, así de sencillo. Entonces Dios dio, Dios sembró en ese ministerio. Entonces, miren qué curioso que
en la sociedad las cosas siempre han buscado las cosas de Dios, pero se han alejado. Nosotros como sociedad buscamos siempre una relación con algo que nos llene. Buscamos a veces en las personas a alguien que nos llene nuestras necesidades, ¿sí o no? Llenamos que nos llenen el amor, que nos llenen como esa satisfacción, como estar felices, alegres, que nos den alegría. Y realmente encontramos que a veces hay todavía esos vacíos, hay todavía esas necesidades, que el único que las puede llenar es Jesucristo. Es el único que puede llenar esa falta de algo en nosotros. Pero nosotros leyendo este libro, hay una parte donde dice que la Universidad de Harvard y la Universidad de Princeton, cuando ellos iniciaron, lo que eran estas universidades cuando iniciaron, el propósito de ellos era empezar a crear o a preparar evangelizadores. Ellos empezaron a preparar gente que fuera a evangelizar a la gente, tanto Harvard como Princeton. Y uno dice, wow, esas universidades esa fue la base, los fundadores fundaron esas universidades fue para eso, para preparar evangelizadores, imagínate tú. Pero démonos cuenta cómo se ha desviado totalmente lo que era la parte original, cómo se desvió todo, y ese ministerio que iba a salir de ahí totalmente se perdió. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar de lo que la sociedad les decía. Llegaron otras nuevas autoridades donde cambiaron todo, donde ya la palabra de Dios no era lo importante, donde ya la predicación no era la importante, donde ya no necesitábamos evangelistas, donde ya no había ninguna cuestión de decir, oiga, el propósito de nosotros era ese, sacar evangelistas, proponer gente para que vayan a evangelizar a los Estados Unidos. Y realmente cambiaron totalmente. Ahorita sus universidades y la mayoría de universidades tienen situaciones muy complicadas, muy difíciles, totalmente alejadas de las cosas de Dios, totalmente desviadas. Sí, hay muy buenas carreras y no negamos que por ejemplo hay muchas instituciones que educan y llevan al entendimiento de muchas cosas, por ejemplo como carreras profesionales, carreras que van a desarrollar las personas y van a hacer un trabajo muy bueno también. Dígame usted un abogado que salga de Harvard. Oh, mi Dios, ¿de dónde salió usted? De Harvard. No, le dicen, no, siga, por favor, entra a nuestro buffet de abogados, porque ahí mismo eso es una carta de presentación. Pero qué increíble que empezó todo propuesto para el Evangelio. Qué tremendo, ¿no es cierto? Que ahorita le dan más importancia a esas cosas que de pronto son del mundo, y no de lo que Dios quería establecer ahí y lo que los fundadores quisieron hacer. Pero realmente tenemos que estar atentos a que el ministerio es nuestro matrimonio. Amén. El ministerio es nuestro matrimonio. Nosotros tenemos que estar atentos a eso porque puede que haya muchas cosas afuera que de pronto nos influyan en otras cosas que nada tienen que ver. Pero dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro matrimonio, tenemos que entender que tenemos un ministerio. Es un ministerio. Dios entregó el matrimonio como un ministerio al hombre y a la mujer. Porque Él les dijo, sojuzgad la tierra y multiplicaos. Eso ya fue una entrega de algo que se tenía que hacer, de algo que teníamos que fundamentar en nuestra relación de pareja, de decir, Dios tiene un propósito con nosotros dos, hacer un ministerio para multiplicar, para sojuzgar la tierra, para llevar las cosas por donde Él dice que debemos llevarlas. Entonces, el ministerio empieza con todo lo que es el matrimonio. El matrimonio es algo que genera ministerio. Y también vamos a leer Efesios 5:21. Amén. Vamos a leer Efesios 5:21. Efesios 5:21. Gianni, léelo por favor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Someteos unos a otros. Esto habla del ministerio del matrimonio.
Dese en cuenta que dice, someteos los unos a los otros. La esposa debe someterse al esposo, ¿sí, no es cierto? ¿Y el esposo debe someterse a la esposa? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el esposo se somete a las necesidades de la esposa y la esposa a las necesidades del esposo. Nosotros en los seminarios siempre decimos que los matrimonios, el hecho del matrimonio es que yo me caso es para hacer feliz a la otra persona, no para ser yo feliz, no, para hacer feliz a la otra persona. O sea que yo ya me encargo de la felicidad de ella. Yo ya no me encargo de mi felicidad, yo me encargo de la felicidad de ella. Y ella se va a encargar de mi felicidad. Entre más yo le ministre a ella y le dé a ella, porque ministrar es dar, entre más yo la ministre a ella y le dé lo que ella necesita, cumplir con sus necesidades, hacerla sentir amada, todas esas cosas, ella igualmente va a hacer conmigo. Entonces el ministerio del matrimonio es eso, es someterse el uno al otro. ¿A qué necesitas? ¿A qué requieres? ¿A cómo te hago feliz? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que el ministerio del matrimonio es muy poderoso porque nos hace establecer la palabra de Dios en nuestra vida. Es bien impresionante de que lo que intentaron hacer estas universidades, al principio lo hicieron, pero después ya se desenfocó. Pero Dios entregó al matrimonio algo para que empezara. Y si nos enfocamos en eso, el matrimonio va a ir bien parado en todo lugar. Ellos tenían muy buenas intenciones, Sí. en que ese ministerio de evangelismo creciera, pero las cosas de la sociedad fueron apocando esas buenas intenciones. Exacto. ¿Ya? Entonces la palabra del Señor nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Señor nos dice que nos sometamos a las autoridades, pero si esas autoridades están diciendo algo en contra del matrimonio, nosotros no vamos a obedecer esas cosas, porque en este tiempo es donde se está moviendo todo eso en la sociedad, ¿no? De que, ok, divórciense, todo está bien, pero ¿qué es lo que el Señor estableció como una verdadera institución de ministerio? El ministerio es que nosotros debemos cuidar nuestro matrimonio. La unidad matrimonial se debe cuidar y Amén. se debe establecer a partir de ese ministerio. Que nosotros entendamos que tenemos un llamado y que tenemos un ministerio cada uno de nosotros. Amén. ¿Ya? Sujetados los unos a los otros en el temor a Dios. Entonces, lo específico que la palabra del Señor nos enseña es que debemos proteger nuestro ministerio. Amén. Amén. El ministerio del matrimonio. El matrimonio entonces en sí es un ministerio establecido por Dios para bendición. Bienvenidos, sigan. Bienvenidos, siga. Entonces el ministerio del matrimonio, ¿en qué consiste? Según lo que leímos, el ministerio del matrimonio, ¿en qué consiste? Porque Dios nos entregó un ministerio al matrimonio. Ese fue el propósito de Dios, un ministerio. ¿Qué es el propósito del ministerio en el matrimonio? ¿Cuál es el propósito? Mi hermano, ¿qué decías? Sujetarnos unos a otros, porque dice, Sujetarnos unos a otros. dice el 24 aquí que así como la iglesia está sujeta a Cristo. Amén. Así Amén. dice, también las casadas dice, lo estén a sus maridos. Amén. Todo. Pero, ¿cómo al Señor? Como al Señor. Entonces, ¿las esposas deben someterse a los maridos? Sí, ¿no es cierto? ¿Y los esposos deben someterse a las esposas? También, ¿no es cierto? Porque la palabra dice así, someteos los unos a los otros. En el temor a Dios. En el temor a Dios. ¿Y qué es en el temor a Dios? Que, vuelvo y repito, yo voy a estar pendiente de lo que ella necesita, no de lo que yo necesite. Si yo estoy pendiente de lo que ella necesita, ella va a estar pendiente de lo mío. Entonces, ¿qué se vuelve el ministerio? El dar. Ministrar es dar. Amén. Cuando tú ministras a una persona, cuando tú das un consejo, estás dando. Cuando tú estás ministrando en la palabra, estás dando. Dile a la hermana Marta que... Bueno, entonces el ministrar es dar todo lo que nosotros podamos dar en nuestra relación de matrimonio. Por eso es que el matrimonio, mis hermanos, es donde más nos pulimos. Así es. Porque para el ser humano, por más
Porque miren, nosotros aquí en la iglesia damos mucha cosa, ¿no? Abrazos, saludos, Bendición. bendiciones. Si el pastor dice de algo de Amén. que ayúdenos en eso, ay, sí, claro, sí, yo voy, yo esto y corro. Y así hacemos. La mayoría hacemos todo eso porque estamos en la iglesia y queremos ayudar, queremos dar. Y en el matrimonio, si la esposa le pide algo, ay, ahorita no. Si tú sabes que tu esposa tiene necesidad de ser amada, ¿tú le das ese amor? Eso es lo que Dios dice, que nosotros debemos dar las cosas. Y Él le dice a los casados, amen a sus esposas. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Amen a sus esposas. Entonces el ministerio del hombre en el matrimonio es que darle a la esposa ese amor, que ella se sienta amada y segura. Y el ministerio de la mujer viene a ser ¿qué? Que ella le dé respeto y admiración a su esposo. Entonces el ministerio del matrimonio es uno de los ministerios, mis hermanos, que más luchas tiene. Amén. ¿Por qué? Porque entra la cultura, entra la sociedad, entran nuestros problemas, entra lo que vivimos en la vida, entra todo. Entonces cada cual viene con su maleta de cosas cargadas y desahogan en la relación de manera totalmente diferente a lo que no deben ser. Entonces vamos a leer Filipenses 2, 1 Y el 3. y después 3 al 4. Filipenses 2, 1 y después 3 al 4. Sí. Filipenses 1 y en otro del 3 al 4. Filipenses 1, léelo, Oscar. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ahora el 3 y Gloria a 4. Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oiga Amén. pues, cuando yo estoy dando algo a mi esposa, la estoy viendo que como a alguien superior a mí. O sea que la necesidad de mi esposa, yo la voy a ver como algo que es para mí de honra hacerlo. ¿Sí me entienden? ¿Es complicado? Sí es complicado. Porque a veces la esposa le saca a uno una rabiecita que... como que, ay, para amarla ahorita estoy... Dios mío. Un regañito, una crítica por ahí. Mi amor, pínteme el cuarto, que no... Aquí como que hizo falta algo. Exacto. Entonces, a veces, eso es lo complicado del matrimonio, mi hermano. Mire tan fácil que se escucha la palabra. Qué lindo como se escucha la palabra, ¿no es cierto? Con misericordia, compasión, como si fuera el mejor. Que ella se sienta mejor que tú. Ay, sí, ¿cómo no? La voy a hacer sentir mejor. Sí, a cada rato me estaba criticando, me estaba diciendo cosas. Ese es el problema de que los matrimonios debemos entender que el ministerio, cuando dice el ministerio que es dar sin esperar nada a cambio. Dios dio su vida sin esperar nada a cambio. Simplemente lo dio por darlo, ¿para qué? Para salvación de nosotros. De igual manera nosotros debemos hacerlo en el matrimonio, debemos dar y punto. ¿Por qué? Porque yo estimo a mi mujer más que a mí mismo. La palabra que dice, según lo que decía Jesús, cuando le preguntaron cuáles son los dos ministerios, los dos mandamientos más grandes: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y si usted se ama a sí mismo, mi hermano, entonces usted debe amar a su esposa tremendamente, ¿no? Igual la mujer. Igual la mujer. O si estamos diciendo que Dios es primeramente para mí y lo amo por sobre todas las cosas. Pero si tú no amas al que ves, ¿cómo vas a poder amar a aquel que no ves? Dice Así la palabra. Así es. Entonces a veces nos volvemos hipócritas porque estamos hablando algo que no estamos poniendo por obra. Si el Señor nos dice, ámenme a mí,
por sobre todas las cosas, pero amen también a su prójimo como a sí mismos. ¿Ok? Entonces, si tienes falta de amor hacia ti mismo, no vas a poder amar a tu prójimo. Así es. Y mucho menos vas a poder amar a Dios. Entonces es tan importante, esto que acabamos de leer es supremamente importante, porque si nos damos cuenta, habla la primera parte, en el versículo 3 dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La humildad vence el orgullo, es el antídoto contra el orgullo, ¿ya? Amén. Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Y el cuarto dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Vencemos qué? El egoísmo. Amén. Entonces el Señor está atacando, de una vez con esta palabra, nos está instruyendo a que venzamos el orgullo y el egoísmo. Amén. En el ministerio que nos ha dado, que es el matrimonio. Amén. Amén. Y Dios nos da el ser responsables de suplir las necesidades del otro. Cuando uno se casa, uno piensa que es casarse ¿para qué? Precisamente para eso, para suplir las necesidades del otro. Porque a veces pensamos que el matrimonio es para comprar casas, para comprar carros, para hacer fortuna, para ir de viaje, para hacer fiesta, para hacer piquete, para salir al parque. Para pasarla bien yo. Exacto. Desde que yo esté feliz todo está bien. Exacto. Si la otra está triste, bueno, pues que se las contente arregle. sola porque... Y no, es responsabilidad de nosotros el suplir las necesidades de nuestro cónyuge, hombre y mujer. Eso es una responsabilidad que Dios nos entregó a nosotros. Ahora, la necesidad del varón es ser seguido, o sea, ser admirado, ser respetado. El varón necesita ser seguido. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció como guía de su hogar, guía de la casa, guía del matrimonio, guía de la familia. Ser seguido. Y la mujer debe cumplir con esa necesidad que él tiene que suplir. Esa es una responsabilidad de la mujer. Ser seguido es ser respetado, ser admirado y ser sujeta a ese esposo. Muchos criticaban esa palabra por el machismo que hay en esa palabra. Ay, ¿cómo así que sujeta a su esposo? Esos machistas, esas cosas. Y muchos dicen que el cristianismo es una cuestión machista, más que todas las feministas que hablan de eso. Pero realmente no es así. La sujeción es en Cristo. Amén. Lo que no entienden es que es en Cristo. Si hay un varón que no está sujeto a Cristo, su esposa no se va a sujetar tan fácilmente. Porque si es una mujer entregada a la palabra, entregada a los caminos del Señor, no se va a sujetar. Entonces el marido no se debe quejar cuando su esposa de pronto es irrespetuosa, cuando su esposa de pronto no le hace caso, no lo sigue. ¿Por qué? Porque ella no está viendo el ejemplo de él como el que debería tener un hijo de Dios. Entonces, aún la palabra dice que si hay un marido inconverso, sí, la mujer lo puede ganar con sus ejemplos, ¿no? Con sus actos. Exacto, no se trata de que la mujer entonces se va a ir en contra. No, se trata de que ella lo gane. ¿Y el ganarlo cómo es? Pues realmente con el ejemplo. Nosotros tuvimos acá una hermana que el esposo era inconverso y ella, nosotros estábamos predicando precisamente, estábamos hablando de un tema sobre esta parte y decía que la mujer debería guardar silencio en muchas ocasiones. Y ella empezó a aplicar eso en su casa, a guardar silencio cuando el esposo de pronto le hacía reclamos, ella se quedaba callada y no le contestaba porque ella antes le alegaba. Exacto. Y le decía, usted lo que pasa es que tiene un demonio ahí adentro, que no sé qué. Entonces el otro decía, no, pero si aquí está me dice que soy un demonio, allá en la iglesia, ¿cómo me allá me crucifican, allá mejor dicho me acaban. Así es. Entonces ella estaba generando en él rechazo cada vez más hacia las cosas de Dios. Entonces ella resolvió quedar en silencio y dejó de alegar y dijo, mi hermano, como a los 2-3 meses vimos llegar a su esposo aquí. Amén. Se bautizó, alababa, sí, levantaba sus manos, tremendo. Sin palabras. Sin palabras. Y ella vino y nos, después de que vino a una clase y dijo, hermano, vengo a darles testimonio de lo que Dios en la palabra establece y se hace. Porque yo me quedé sin palabras, me quedé callada.
y mi esposo simplemente vio mi ejemplo. Mis hermanas, nosotras no debemos estar como tratando de defendernos nosotras. Nosotras tenemos un Dios grande que pelea por nosotros y nos defiende. Amén. No tratemos de defendernos cuando veamos algo injusto. De pronto que el esposo llegó de mal genio y empezó a gritar. Y entonces uno dice, ve, ¿y este qué? ¿Yo qué le hice? Y ahora viene a desquitarse conmigo. Entonces uno piensa que como que y yo tan indefensa aquí tengo que defenderme. Pero realmente nosotros no tenemos que hacer eso. Como dice la palabra, es que tenemos que hacer en silencio. ¿Por qué? Porque el hombre cuando se escucha a sí mismo y nadie le está respondiendo a la vez, él va a tener el momento de reflexionar después y decir, en verdad yo la grité feo, le dije esto, y ella en silencio. Entonces ahí le va a llegar a él convicción y después él va a empezar hasta pedirte perdón. Va a llegar a ti y decir, mi amor, mira, perdóname, de verdad que te grité feo. Y tú estuviste callada y yo gritándote ahí. Y el hombre siempre va con... Y a veces nos pasaba eso con mi esposo. Y me decía, pero diga algo. Cuando yo ya empecé a entender cómo era la cosa, ¿no? Pero diga algo. Le digo, déjame aquí tranquilita. Yo solamente lo estoy escuchando a usted. Pero en vez de gritarlo, lo que yo hacía en mi mente era orar por él. Señor, ayúdalo, apacígualo. Dale paz en su corazón. Estaba peleando una guerra espiritual en mi mente, hablando con el Señor, porque yo sé quién es mi defensor y en quién he creído. Esa fue la victoria que yo tuve en mi matrimonio, por eso nosotros, lo tuvimos los dos, porque yo también tenía mis cositas y él también tuvo que batallar. Entonces, cada uno tenía sus cositas. Él tenía sus cosas y yo tenía mis cositas. Uno tiene que reconocer, sí, hermano. Una tiene que reconocer, padre, eso sí. Entonces, es muy importante, mi hermana, que nosotros entendamos que el ministerio que nos dio el Señor a nosotras, las mujeres, es muy importante que lo llevemos a cabo como Él nos lo dice. Si Él dice sujetaos, ahorita lo vamos a ver más detenidamente, pero el Señor dice, mujeres, sujétense a sus esposos. Claro, mi hermana, cuente. Mi hijo mayor y su esposa, él es como muy amargado, sí peleamos. Y siempre, o sea, discutidera con ella. Y ella, yo le estaba hablando mucho y ella se ha transformado mucho desde que yo le doy la palabra, ¿verdad? Ok. Y entonces hemos estado manejando ese problema. Mira. Entonces, ayer casualidad ella me dice, ya él ha estado más tranquilo. Porque ahí empezó como que a pelear, a discutir, y yo me quedo callada, y yo empiezo a orar, así como yo le he dicho. O sea, tú callada, ora, entrégaselo a Dios, no le respondas, porque si no se ponen, imagínate. Sí, peor. Si ella empieza a como a defenderse, empieza Claro. La contienda. Solo se necesitan dos para pelear. Exacto. Y ya. Y ella tiene tiempo haciendo eso. Entonces, ayer ella me llamó y me dijo, ay, hoy amaneció amargada y está discutiendo, y yo estoy aquí en la cocina, estoy orando por él, puse alabanza, porque yo le dije, pon alabanza, o sea, para que... Y él a veces que le dice, quita eso, que no sé qué, o sea, ¿sabes cómo? Entonces, ayer ella me dice, puse las canciones y empecé a orar, y él discutiendo por allá. Al rato me llegó y se empezó a reír. Que se empezó a reír de ella y que le dijo, no puedo contigo. o sea, porque él quería como pelear y ella no. Es que se trata, mira. Ella está manejando la situación. La mujer de por sí, Dios le dio sabiduría porque él le dijo a Adán, él dijo, yo le haré ayuda idónea. Esa idoneidad de la mujer tiene sabiduría y discernimiento. Lo que pasa es que la mujer no la sabe aprovechar. Lo que pasa es que la mujer, bueno, seamos claros, la sociedad y todo lo que se ha desarrollado en el mundo ha generado que la mujer se desvíe totalmente de su camino, de lo que Dios había establecido en ella. Porque Dios estableció una mujer con instinto de madre, un instinto especial que tiene la mujer, que el hombre no lo posee. Y eso es un discernimiento que ella tiene. Pero el problema es ese, que ya no lo está ejerciendo. Cuando no se ejerce o cuando no se usa un músculo, ¿qué pasa con ese músculo? Se atrofia, ¿no es cierto? Y cuando se empieza a ejercitar duele, ¿cierto? Claro.
Entonces ese es el problema, que no estamos aplicando lo que dice la palabra como es. Ahora miren, yo les tengo aquí los títulos de unos libros que dice cómo ser feliz a pesar de estar casado. Oiga pues, esos son libros cristianos. Para que ustedes los tengan en cuenta, de que estos libros hay que tener mucho cuidado, qué es lo que están tratando de hacer. Cómo ser feliz a pesar de ser casado. Lo que las esposas quieren que sus maridos sepan. Lo que los maridos quieren que sepan sus esposas. Y esos son libros cristianos supuestamente que ayudan a los matrimonios. Realmente lo que están generando es egoísmo y se están basando en la necesidad del esposo o de la esposa. Autocompasión. Autocompasión. ¿Qué es lo que el esposo está sufriendo y qué es lo que la esposa está sufriendo en el matrimonio? Pero no están haciendo lo que la Biblia hace, mi hermano. La Biblia nos enfrenta a la responsabilidad del hombre y de la mujer. Nos dice, la responsabilidad es suya, esta. Dios le dijo al hombre, bueno, la responsabilidad suya es amar a su esposa, punto. No pregunte si su esposa le regaña, si su esposa no le gusta la pasta o si le gusta la pasta, lo que sea. Usted la debe amar, punto. Y Dios le dijo a la mujer, sujétese a su esposo. Eso es todo. Esa es la responsabilidad nuestra. Pero estos libros tratan, ¿saben de qué? De mostrar es la necesidad de la persona en el sentido egoísta, en el sentido de querer sentirse víctima, victimizando a los esposos y victimizando a las mujeres, y no hacen su parte. Entonces, en el matrimonio no nos victimicemos. No digamos, ay, es que ella me trata tan mal, ni juguito me tiene. ¿Y usted qué está haciendo para generar eso en ella? ¿Usted qué hace para generar que su esposa lo reciba con un juguito y le diga, mi amor, ¿cómo estás? Tal cosa. ¿Qué está haciendo usted como varón? Porque es muy bonito decir, ay, mi esposa de verdad no me atiende absolutamente nada. Mi esposo no, ni siquiera me dice gracias de la comida ni nada. Sí, mi hermana, pero ¿usted qué está haciendo para generar eso en su esposo? Amén. Porque es el ministerio, el ministerio no es nada fácil, es algo que tenemos que de verdad tomarlo con fuerza y decir, yo voy a hacer porque la voluntad de Dios es esa. Amén. ¿Que me cuesta? Sí, pero es la voluntad de Dios. O a veces, ustedes no se han dado cuenta que a veces hay tentaciones nuestras que de pronto tenemos que dejarlas a un lado porque sabemos que tenemos que amar a Dios. Y a veces hay tentaciones que nos llevan a hacer, quieren hacernos llevar a hacer cosas que no debemos hacer y que nosotros decimos, no, mi Dios me dice que yo tengo que ir por este camino. Y dejamos eso a un lado. Igualmente en el ministerio del matrimonio debe ser así. ¿Cuál es el ministerio de la mujer? Hoy vamos a terminar con eso. ¿Cuál es el ministerio de la mujer? Según ustedes, lo que hemos visto. ¿Cuál es el ministerio de la mujer? ¿Qué nos ha llamado Dios a hacer a A ver, nosotros? contesten las mujeres. ¿Cuál es el ministerio de la mujer en el matrimonio? Una mujer sabia edifica su casa. Una mujer sabia edifica su casa. Orar por nuestras esposas. Orar por los esposos. Díganlo más duro, mi hermana. Ese es el punto. ministerio. Ese es el ministerio de la mujer. Sujeción. Sujeción es el ministerio de la mujer. Dios le dijo, sujétese a su esposo. Es el ministerio que Dios le entregó, es la responsabilidad que Dios le entregó a la mujer. Sujétese. Debemos amar ese ministerio, mis hermanas. Debemos amarlo. Por ejemplo, en el caso de tu hija. De mi hijo. Ah, de tu hijo, es tu hijo. Ajá. Ah, él es el Sí. mal avanzado. Él, por ejemplo, que no le gustan las cosas de Dios o esto, no le gustan. Él es inconverso. Entonces, lo que está haciendo ella es el ejemplo. Pero se está sujetando a que su esposo está en esa condición. Está de inconverso. Por ejemplo, si el esposo fuera, como vimos en una parejita, fuera drogadicto, esa mujer lo pudo haber dejado. Pero esa mujer se sujetó a su esposo. Porque esa mujer le dijo, vamos a entrar a una... Ella está en ese ministerio porque
Está ahí. Ok. Mira, nosotros tenemos el ejemplo de una mujer que tenía al esposo en drogas y esta mujer luchó con él, pero no contra él, sino con él. Porque él entró en los institutos de que ayudan y ella se metió con él. Ella se sujetó a él. Dense en cuenta que eso es sujeción. Ella se sujetó al sentido de que ella quería era salvarlo de donde estaba. Estaba sujeto a su esposo. Estaba ella fija en salvarlo de ahí. Entonces ella fue a los cursos, todo el tratamiento ella estuvo con él. Y fue una pareja que salió adelante. Fue una pareja que después, wow, tomaron fuerza de ahí. Él se sintió respaldado y él vio que la mujer que Dios le había puesto a su lado fue la mujer que le ayudó en lo que más necesitaba. Entonces dejó todo por él y se entregó a él. Claro, en él hubo arrepentimiento. Acuérdense que en esas instituciones la persona tiene que decir: yo quiero ir, yo quiero estar ahí, quiero sanarme. Porque, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, lo primero que dicen es: sí, yo soy un alcohólico. Reconocer. Óigame, para el orgullo, para el que es orgulloso, lo más difícil es reconocer. Uy, papá, dígamelo a mí, que cuando uno estaba con errores y que le dijeran a uno: usted hizo esto así, y uno: no, señor, ¿Usted tiene eso orgullo? está así, eso está bien. Le hacen a uno la pregunta: ¿usted tiene orgullo? No, yo no. No, yo no tengo orgullo. El orgulloso, lo más difícil es reconocer sus errores. Ve los errores de los demás, eso sí, y los saca a flote, por encima. Pero que le vean a él un error, no, hay que entenderlo, no, es que tal cosa, da explicaciones, sí, tal cosa pasó por eso, ya, listo. Ese es el orgulloso. Sujetarse es como ir de la mano los dos con el mismo sentido, ¿verdad? Claro que sí, porque por eso decimos, nos estamos sujetando los unos a los otros. La misma palabra En Dios, lo dice. en el temor a En Dios. el temor a Dios. Como una misma visión. Como Claro. Exactamente. Qué mejor que en un matrimonio haya esa visión y los dos estén de acuerdo en esa visión. Es lo mejor. Porque así de esa manera van hacia esa meta. Van con ese propósito y dicen: wow, vamos hacia allá. Porque es que hay personas que tienen otro concepto de la sumisión. Es como que usted hace lo que yo digo y punto. No. Ese es el sentido machismo, Ese que ya es otra cosa. no es correcto, y por eso estamos tratando este tema, para poder comprender que el hombre entienda cuando se dice: ok, tu esposa se debe sujetar a ti, no es para maltratarla, no es para abusarla, O mandarla. no es para mandarla, no es para, ¿sí me entiendes? O sea, porque así no está haciendo tú lo que Dios está mandando. El hombre no estaría haciendo lo que Dios está mandando. Dios mandó al hombre a que ame a su esposa, ¿cierto? Y así, cuando él ame a su esposa, va a recibir sujeción de parte de ella. Amén. Entonces, el propósito de Dios con el hombre es que él sea una guía, guiar a su esposa, a sus hijos. Pero la necesidad que tiene ese hombre es de que la esposa lo siga, Ahora, lo vea como líder. Ahora, una cosa, el hombre puede guiar, ¿no es cierto? Puede tomar decisiones en la casa, por ejemplo. Bueno, vamos a dedicarnos a sembrar papa. Yo veo que hay que sembrar papa porque va a haber un cultivo de papa tremendo. Y la mujer le dice: pero mi amor, aquí casi no se vende papa, se vende más la sandía. La sandía, porque el clima y todo es más fresca, se vende más. Ya hay temporadas grandes y es mejor para la cosecha y todo. Es un ejemplo que estoy dando. El esposo, no porque sea el guía, no va a escuchar la opinión de su esposa. Sí es. Hay que escuchar la opinión de su esposa. Muchas veces la esposa habla sabiduría. Muchas veces la esposa, por el detalle que tiene ella, que Dios le dio, muchas veces la mujer se da cuenta de ciertos detalles que el hombre no se da cuenta. Entonces, el equipo que se arma, la sujeción que debe haber, es de equipo. Es de equipo, donde yo no estoy mandándolo a usted como si fuera mi peón o mi sierva. Venga para acá a ver, vaya, haga esto. Usted debe obedecerme, acuérdese. No. Eso no es así. Si no yo es. le hablo así a ella, dice:
¿qué le pasa a ese? ¿Qué fue? ¿Cómo así? Va a hacer que yo reaccione de una manera Claro. que él no lo desea, no lo quiere. Y no vamos va a ser para su cumplir, bien. ninguno de los dos vamos a cumplir lo que Dios estableció. Dios estableció una unión poderosa en el matrimonio. Por eso es ministerio. Porque si no, entonces no sería nada. Si Dios lo hizo así, es porque ese matrimonio se une en una idea. Por ejemplo, mi esposa hace terrarios. Y ya cuando empezó a hacer los terrarios, me dijo, mi amor, mira estas maticas. Yo pensaba que eran de mentiras. Y yo decía, esas maticas de mentiras. Dice, no, eso es de verdad. Le digo, ¿cómo así de verdad? Y entonces ella dijo, ¿sabes qué, mi amor? Yo quiero como hacer unas planticas para vender, me gustaría hacer adornos. Y entonces yo le podía haber dicho, ahorita no hay presupuesto para eso, no. Pero yo vi en ella que quería hacer algo productivo, hacer algo, y lo hace en la casa. Entonces le dije, bueno, mi amor, pues invirtamos en eso. Entonces yo le dije, vamos a invertir en eso, y compramos mate, y yo la acompañaba, y a veces me llamaba, mi amor, cómprame 5 suculentas de tal cosa, listo, y compren y llévele. ¿Por qué? Porque las ideas de ella pueden ser buenas, y ya han sido buenas. Entonces ya ella tiene algo que uno dice, wow, y salió de ella. Entonces, ese es el equipo que debemos armar en el sentido Pero aún cuando una idea que dé el esposo y la esposa le quiera dar la idea y él todavía quiere hacer la idea que él le parece, Exacto. sígale la idea, Sígale. porque al fin y al cabo él es el que tiene que dar ante Dios Exacto. la respuesta, ¿sí me entiendes? Exacto. Dios lo va a llamar a cuentas. ¿Por qué? Porque él es la cabeza. Ahora, Del hogar. exacto, hay cosas, por ejemplo, que el varón sabe, por su lógica, que la mujer tampoco sabe. Así es. Por ejemplo, para negocios, para mercados, para cuestiones, el hombre es muy astuto en ese sentido. La mujer de pronto no por sus emociones. Pero advierte en peligros también. Sí, advierte, pero el hombre es más lógico en el detalle de llegar al negocio. Por ejemplo, en armar una empresa o algo, el hombre es más fijo en eso. Es más detallista en la lógica. Y lanzado en las cosas, aventurero. Pero la mujer muchas veces frena al varón. ¿Por qué? Porque no lo apoya. ¿Por qué? Porque le dicen, no, yo no voy por ahí. Yo no debo hacer eso. Yo no creo que usted vaya a hacer eso. Es más, usted va a fracasar. Oh my God. ¿Así? No sé si ustedes han visto esa película de En busca de la felicidad, Happiness, con Will Smith. La esposa cuando él le dijo, yo voy a meterme en la bolsa de valores a trabajar en lo que es el mercado inversiones. Y la esposa se quedó mirándolo, ¿y por qué no te metes de astronauta? Como diciéndole, ella lo veía imposible, yo vi la película. Sí. y lo dejó Lo dejó. al esposo. ¿Pero por qué? Porque no creyó en lo que él hacía. Entonces, ojo con esos errores. Lo que podía alcanzar. Porque el varón cuando a veces tiene una idea, ojo, usted debe apoyarlo, mi hermana, porque ahí se convierte en una cosa impresionante. Tienen que apoyarse los dos, mis hermanos. Si dan ideas, ayúdense a mejorarlas. Por ejemplo, Sandra dio la idea de las plantas, pero yo le ayudé a mejorarla. Le dije, yo te puedo hacer unas bases en madera. Entonces yo le hacía las bases en madera, ella hizo unos terrarios en madera. Entonces ya me metí en ayudarle, en que ella generara sus ideas también. Entonces es el hecho de acompañarnos en el ministerio. Amén. Acompañarnos, dar de nosotros para el ministerio. Ahora, si el varón comete un error, ¿qué debe hacer la mujer? Si el varón se equivocó. Perdieron juntos, porque juntos iban con el mismo pensamiento, ¿no? Exacto. Sí, digamos que invirtieron y perdimos toda la plata. Yo pensé que iba a ser mejor, pero no, salió mal. Pensé que vender helados ahí en el Polo Norte era bueno, pero no salió. Y entonces, ¿la mujer qué va a hacer? ¿Sí ven? Lo que yo le decía es que usted siempre hace la misma cosa. Usted piensa que se las sabe todas. Usted piensa que es el negociante. Usted realmente para negocios, mire a ver si se pone a estudiar. Yo se lo dije, pero usted no me hizo caso, usted no me escuchó. Exacto. Me hubiera escuchado, entonces seguimos con una cantaleta nada. Yo le digo a usted las cosas y usted no me hace caso. Usted verá. Siga. Sí. Así empezamos. Y eso no sirve absolutamente de nada. Exacto. La mujer lo que debe hacer es, bueno, no importa. Vamos a cambiar. La idea no salió. Me pudo haber pasado a mí.
Me pudo haber pasado a mí, yo también me pude haber equivocado, pero estamos los dos. Salgamos adelante, como dice la hermana. Vamos para arriba. Desenfoquémonos de eso y enfoquémonos en otra cosa. Vamos a enfocarnos en otra cosa mejor. No quedarse en la situación. Si ustedes se quedan en esos problemas, el ministerio empieza a sufrir. El ministerio del matrimonio se daña. Porque ya ninguno está dando, ya los dos están exigiendo. Yo me equivoqué fue porque usted tanta cosa que me friegue que eso. No, señor, yo le dije que no hiciera esto. Sí, pero usted no sé qué. Entonces los dos empiezan a alegar, el uno para un lado, el otro para el otro. Y no resolvieron nada. Entonces lo mejor es decir, no, vamos los dos en esto. Vamos a cuadrar esto de esta manera porque nos conviene. Porque vamos hacia adelante. Ese es el ministerio. El ministerio de la mujer en sujeción es eso. Es sujetarse a la autoridad que Dios le dio en la responsabilidad que le entregó Dios al hombre. Si usted se sujeta como mujer a esa responsabilidad que ese hombre está ejerciendo en su hogar, usted va a ser bendecida, mi hermana. Amén. Y es muy importante que tengamos en cuenta 4 aspectos para por qué nosotros debemos sujetarnos. Ajá, exacto. El primero es la obediencia a Dios, por obediencia. Amén. Segundo, porque tenemos confianza en Dios. Amén. El tercero, obedecer a Dios con un espíritu sumiso, manso y tranquilo. Y el cuarto, cuando te sometes a tu esposo, ministras sus necesidades. Amén. Amén.